Hola, soy el doctor Carlos Maquita Nakano, soy el director general de UR Medicina Reproductiva, un centro de reproducción especializado que está en la Ciudad de México, con dos sucursales en el norte y en el sur de la ciudad. Bueno, yo soy de la Ciudad de México, nací aquí desde hace ya muchos años y siempre he vivido aquí en la Ciudad de México. Bueno, yo decidí ser médico desde muy pequeño, tendría como 10 años y siempre, más que médico, siempre quise ser ginecólogo. Y hay una razón que yo explico un poco, es que yo soy el menor de cuatro hermanos, entonces nunca vi a mi mamá embarazada. Y más o menos como a los 10 años me tocó vivir de cerca el embarazo de una amiga muy querida de mi mamá. Y entonces viví ese embarazo muy de cerca y cuando nació la niña, pues también yo la vi muy pequeñita, cómo la bañaban, etcétera. Entonces siempre me llamó la atención esta parte de la obstetricia. Entonces desde esa edad dije, quiero ser ginecólogo. Sí, por supuesto. Nunca quise otra especialidad. Hay muchas muy bonitas especialidades, dermatología, gastroenterología, pero siempre quise ser ginecólogo. Creo que esa parte de la obstetricia era básica. Y la otra parte importante creo que era vamos a decir, la parte del reto de hacer en una misma especialidad cosas tanto quirúrgicas como no quirúrgicas. Y la ginecobstetricia tiene esa parte, ¿no? Tampoco podemos hacer medicina como cirugía. Bueno, creo que hay tres cosas, ¿no? O cuatro. Bueno, hay muchas más, pero creo que de las tres o cuatro más importantes son, primero, el hecho de poder ver caras sonrientes cuando logramos un embarazo y que nace un bebé que era muy deseado. Creo que esa parte siempre es muy importante. Mi especialidad es una especialidad en general de buenas noticias. Es una especialidad eh, positiva, yo le llamo, porque siempre el saber y celebrar la vida creo que siempre es muy gratificante. Otra parte muy gratificante que encuentro yo es que creo que el médico debe tener dos factores, dos características muy importantes, vocación y compasión. Y, y ejercer esas dos cualidades a mí me gusta mucho, me llena mucho. El tener compasión y tener esa vocación de atender a los pacientes para mí es muy importante. Puedo ser el mejor médico del mundo, pero si no tengo vocación o no tengo compasión, no va a funcionar. Entonces, a mí me alegra mucho cuando veo una paciente, una pareja que se le resolvió un problema que no tenía al principio solución o que logramos que se embarazara y tuvieran un hijo o curar a un paciente que tenía un problema de una tumoración. Cualquiera de esas áreas me llena de gusto porque esa parte de la vocación de servicio para mí es importantísima. Bueno, yo creo que ellos de mí, seguramente esa parte de la vocación y de la compasión. Trato de acordarme de todos los pacientes, trato de acordarme de sus historias, de sus antecedentes, del por qué están en una consulta. Y, y para mí es importante porque cuando me los encuentro fuera del consultorio, nos saludamos y establecemos una relación un poco más estrecha que la típica relación médico-paciente, ¿no? Entonces, esa parte para mí es muy importante. Y yo creo que ellos valoran mucho el que no son un número más o no son un X más, son una persona que viene a verme y que la estoy atendiendo. Creo que esa, en resumen, lo puedo, valga, resumir como trato personalizado, ¿no? Y humano, que al final del día creo que eso es lo que más valoran. Y ellos, digo yo de ellos, valoro mucho su lealtad. La lealtad para mí es importantísima con los pacientes, ¿no? Y la lealtad a toda prueba, que es hablando de confianza y hablando de respeto y hablando de tiempo, ¿no? Las relaciones de los pacientes cuando duran muchos años son muy gratificantes, porque vemos su historia desde que están muy pequeños, tienen hijos, tienen nietos, y vemos toda esa evolución y es muy gratificante para mí. Bueno, aquí vamos a dividirla en dos áreas. La parte de la ginecobstetricia, yo creo que el desafío es constante porque la especialidad cambia constantemente, ¿no? Los estándares que hoy tenemos, perdón, no son los mismos que teníamos hace 50 o 100 años, hablando de enfermedades de transmisión sexual, hablando de infertilidad o hablando de complicaciones durante el embarazo, porque la sociedad cambia y porque el comportamiento social ha cambiado mucho. Y ese es en la parte, digamos, social, la parte médica también, porque cada vez se están desarrollando nuevos procedimientos, nuevos medicamentos,
Y creo que ese reto de estar a la altura de lo que necesitan los pacientes, creo que ese es un desafío importante. En la parte de la biología de la reproducción, que es otra especialidad que manejamos, pues también es un reto importante porque cada vez hay más pacientes con problemas de fertilidad, cada vez hay más pacientes que requieren tratamientos y requerimos de tratamientos mucho más eficaces y menos costosos. Creo que esa parte es importante, ¿no? Y el último reto de ambas especialidades, tanto de ginecobstetricia como de biología de la reproducción, pues es la información a la difusión. Creo que tenemos un gran reto los médicos de poder lograr la difusión de más información que sea digerible para los pacientes, que nos puedan entender para que nosotros podamos atenderlos más rápidamente. Dicho sea de paso, si en lugar de que un paciente tarde 5 años en venir por un problema de fertilidad, si tienen 6 meses, vamos a tener más chances de resolverlo. Y eso es parte de la decisión. Creo que ese es otro reto. Eh, la ginecobstetricia, bueno, creo que tiene mucho de, de humanismo, de, de compasión debe tener o tiene, de vocación también, porque no es, no es, no es cualquiera el que puede atender a las pacientes a la hora que sea y en el momento que sea, por la urgencia que sea. Creo que esas partes son las que más definiría, aunque también hoy en día, y hablando de los términos que hoy en día se hablan, pues la ginecobstetricia debe tener mucho de igualdad de género y de feminismo. Creo que ese feminismo no se tenía hace 50 o 100 años y creo que es vital para que la especialidad se desarrolle de una mejor manera.